Hola jóvenes, vamos a iniciar la clase hoy con el tema de los gases. En este caso, inicialmente vamos a hablar de todas las características de los gases y luego vamos a ver algunas de las magnitudes y unidades de esta. Vamos a iniciar hablando acerca de las características o generalidades de los gases. Cuando hablamos de una sustancia gaseosa, decimos que en este estado las moléculas que forman este tipo de sustancias se encuentran muy separadas debido a que no existe ningún tipo de fuerza de atracción y por eso las partículas o las moléculas se encuentran en continuo movimiento, ¿no? Cuando hablamos de las características, decimos que los gases no tienen forma ni volumen definido. Además, sus partículas tienden a ocupar todo el espacio del recipiente que los contiene. Aquí, como tienen muchísimo movimiento, nosotros decimos que cada una de esas partículas o de esas moléculas tiene muchísima energía cinética y cuando ocupan todo el espacio del recipiente que las contiene, se dice que tiene una propiedad que se llama la expansibilidad. Bueno, en ese caso podemos hablar también de otra propiedad que tiene y esa propiedad la denominamos la compresibilidad. Entonces decimos que los gases se dejan comprimir cuando sobre ellos se ejerce algún tipo de presión y esto reduce el volumen. Entonces, si yo tengo esta sustancia gaseosa y le ejerzo una presión, entonces esto reduce el volumen. En ese caso, a esa la llamamos la compresibilidad. Vamos a revisar este tipo de propiedades aquí a nivel de un simulador que tenemos para los gases. En este caso, lo vamos a observar aquí en este simulador. Aquí en este caso, entonces, tenemos un tanque de almacenamiento y vamos a aplicar determinada cantidad de gas. Entonces, vamos a ver qué ocurre con las partículas cuando agregamos esa cantidad de gas. Vea que las partículas empiezan a expandir y empiezan a ocupar todo el espacio en donde se encuentran. Entonces, esa es la primera propiedad que hemos hablado, la segunda propiedad que hemos hablado, que era la expansibilidad. Veamos que la forma que adquiere, la forma del recipiente que las contiene. Vamos a agregarle otro poquito y vea, vuelven a ocupar todo el espacio el espacio donde se encuentran. Muy bien, entonces esta propiedad la denominamos expansibilidad. Otra cosa que podemos notar aquí es el movimiento de las partículas. Entonces notamos que tiene bastante energía cinética cada una de sus moléculas y se mueven continuamente por todo el espacio. No hay fuerza de atracción entre ellas, pueden chocar unas con otras, pero el hecho de que choquen unas con otras no quiere decir que esto aumente su energía, mantienen la energía igual. Bueno, si ejercemos una presión sobre este gas que tenemos ahí almacenado, podemos observar que se deja comprimir. Entonces podemos definir que son compresibles. Entonces, cuando se aplica una fuerza sobre ellos, ellos fácilmente se dejan comprimir. En este caso, podemos decir que reduce su volumen, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Si yo disminuyo la presión, entonces aumenta el volumen en ese caso. Bueno, esta entonces sería la otra de las propiedades que se llama la compresibilidad. Volvamos nuevamente aquí a nuestra presentación. Bien, vámonos con otra de las propiedades. Otra de las propiedades es esta. Dice que al calentar un gas aumenta su temperatura y su volumen aumenta. Si nosotros tomamos este gas y aumentamos la temperatura, lo ponemos a calentar, esto va a aumentar aumenta su temperatura y por ende aumenta su volumen. ¿Qué ocurre con la velocidad de sus partículas? Entonces aumenta la energía cinética de sus partículas y aumenta la velocidad y esto aumentaría la presión. Volvamos a nuestro simulador. Aquí volvemos a agregar cierta cantidad de gas. Vamos a agregar esa cantidad de gas. Bueno, aquí en este caso vamos a observar nosotros la temperatura, tiene 300 Kelvin y la presión va a ser de entre 10 y 11 atmósferas. Eso lo tenemos ahorita claro.
Entonces, temperatura de 300 Kelvin y la presión entre 10 y 11 atmósferas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aumentar la temperatura. Si aumentamos la temperatura, veamos aquí de una vez cómo va el termómetro. Aquí podemos observar el termómetro que estaba en 300, ya tenemos 400, 500 grados Kelvin de temperatura. Y miren la presión de una vez va aumentando también. Entonces, vamos a observar que el movimiento de las partículas aumenta su energía cinética, aumenta la velocidad del movimiento de sus partículas, y aquí entonces eso nos lleva a aumentar su temperatura y su presión. Vea que tenemos una temperatura de 1500, 1600 y la presión es de 60, 70, 80 atmósferas y vamos aumentando hasta que llega un punto en que hay tanta presión dentro del tanque que muy seguramente el tanque no podrá contener esa presión y aquí explota. Esa es una de las razones por las cuales jamás un cilindro de gas, que en algunas casas a veces tiene la costumbre de cuando está terminándose el gas, la gente le puede agregar ahí una pequeña velita, eso no se debe hacer, porque automáticamente esto puede generar una gran explosión. Esa es la misma razón por la cual no se deben calentar ningún tipo de recipiente en aerosol. Por ejemplo, los recipientes donde viene almacenado el desodorante, los perfumes, los insecticidas. Entonces, esa es la razón. Volvemos a nuestra presentación en este caso. Bueno, entonces, también podemos decir que otra característica de los gases es que son miscibles, es decir, pueden formar mezclas homogéneas. Y tienen poca fuerza intermolecular, poca cohesión. Por esa razón es que las partículas, cuando hablamos de las sustancias gaseosas, no se unen, ¿no? Bueno, vamos a continuar acá. Vamos a hablar de las magnitudes y las unidades de medida que se utilizan en gases. En ese caso, como magnitud, hablemos de la temperatura. Ya, si ustedes recuerdan, la temperatura es la cantidad de calor que posee un cuerpo y eso es debido al movimiento de sus partículas, ¿no? En ese caso, si hablamos de temperatura en gases, la temperatura la vamos a trabajar en grados Kelvin. Recuerden la fórmula de Kelvin. Kelvin es igual a centígrados más 273,16. En ese caso vamos a trabajarlo con el número entero, solamente con 273. Otra magnitud es el volumen. Recuerden que volumen es el espacio que ocupa un cuerpo y en ese caso, si trabajamos con volumen, las unidades de medida que vamos a utilizar son los litros, aunque también pueden en algunos casos hablar de mililitros o centímetros cúbicos, pero la idea es que siempre ustedes vayan a hacer la conversión y trabajen el volumen en gases en litros. Otra magnitud es la masa. En ese caso hablamos que la masa nos representa la cantidad de materia del gas y normalmente se puede asociar con el número de moles. En ese caso podemos utilizar el número de Avogadro, que generalmente cuando trabajamos el número de Avogadro establece que el valor de una mol para la cantidad de sustancia, ¿no? Entonces, aquí podemos trabajar con el número de Avogadro, que es 6,023 por 22. 6,023, lo encuentran en algunos textos, por 10 a la 23. En ese caso, si vamos a hablar de un gas diatómico, entonces lo vamos a trabajar como moléculas. Muy bien, y otra de las magnitudes, la cuarta de las magnitudes, es la presión. ¿Qué es la presión? Es la fuerza ejercida por las partículas al chocar contra las paredes del recipiente. Entonces, cuando las partículas están en movimiento y chocan contra las paredes del recipiente, ahí están empezando a ejercer una presión. Entonces, en ese caso, la presión la vamos a dar en una unidad que son las atmósferas y lo vamos a representar como ATM, pero también se utilizan otras unidades de medida que son los Torricelli, cuyos símbolos son los TOR. Otra unidad son los milímetros de mercurio, que lo representamos como un mmDHg, los centímetros de mercurio, cmDHg, los pascales, que lo representamos con el PA, los kilopascales, kdPa, los bares y los PSI. ¿Recuerdan qué quiere decir PSI? PSI son las siglas en inglés de libras por pulgada cuadrada, libras fuerza por pulgada cuadrada. Esos son los PSI.
Muy bien. Si nosotros hablamos de medir la presión atmosférica, para medir la presión atmosférica vamos a utilizar el barómetro y para medir la presión de un gas se usa el manómetro. Ahí en ese caso ustedes pueden recordar cuando ven un extintor. El extintor tiene un relojito pequeño que mide la presión del gas que está almacenado ahí, y en ese caso ese es el manómetro, ahí es el que nos mide la presión con el cual se encuentra almacenado. Muy bien. Vamos a ver entonces las equivalencias. Una atmósfera equivale a 700, en una atmósfera hay 760 milímetros de mercurio, en una atmósfera hay 76 centímetros de mercurio, en una atmósfera hay 760 torr, en una atmósfera hay 101,325 pascales y 101,325 kilopascales y 101.325 pascales. También encontramos en una atmósfera 1,01325 bares o 14,7 PSI o libras fuerzas sobre pulgada al cuadrado, ¿no? Esas son las que uno normalmente utiliza cuando habla de las libras de presión que le van a agregar, por ejemplo, a una llanta de un automóvil o de una motocicleta. Entonces siempre habla uno en términos de libras fuerza por pulgada cuadrada. En ese caso también debemos tener en cuenta que la presión ejercida por un gas la vamos a llamar presión interna y la presión ejercida sobre un gas la vamos a denominar presión externa. Bien. Vamos a hablar de la experiencia de Torricelli. Torricelli fue el primero en medir la presión atmosférica y lo hizo a través de un método sencillo que es el siguiente, ¿no? Entonces toma un tubo de 1 metro de longitud y dentro de este coloca mercurio. No olviden que el mercurio es el único metal que a temperatura ambiente está líquido, ¿no? Y llena todo el tubo de mercurio hasta el borde. Muy bien. Luego, toma el tubo y lo coloca en forma invertida dentro de un recipiente que contiene también mercurio. Esto está lleno de mercurio. Entonces, cuando él coloca ese tubo dentro del recipiente que contiene mercurio, nota algo particular, que desciende el mercurio en ese caso. Él repite la experiencia varias veces y siempre esto le queda un espacio vacío, y a ese espacio vacío lo llama... Bueno, en ese caso, entonces tenemos este espacio que se denominó el espacio vacío de Torricelli, y cuando él repitió la experiencia en varias oportunidades, notó que siempre le quedaba este espacio. Entonces, se le ocurrió tomar la medida que había entre el espacio y el contenedor, y cuando notó esto, cuando tomó esta medida, se dio cuenta de que tenía 760 milímetros o 76 centímetros. Esa es la razón por la cual esta es una de las unidades de medida que se utiliza para la presión. Cuando repite esta experiencia y realiza varias mediciones, entonces notó que siempre era la misma medida. Entonces, ahí es donde él establece que debe existir una fuerza externa que actúa sobre el mercurio, y esa es la que nosotros conocemos como la presión atmosférica. Entonces, la presión atmosférica hace que el mercurio disminuya dentro de esta experiencia, ¿no? Bueno, entonces aquí él establece la forma de hallar la presión atmosférica, y es a través de la siguiente fórmula: la densidad del líquido por la gravedad por la altura. En ese caso, el líquido que nosotros hablamos es el mercurio, que estaba contenido acá en el recipiente y dentro del tubo. Aquí tenemos mercurio y aquí tenemos mercurio, y se multiplica por la densidad del mercurio por la gravedad, por la gravedad 9,8 metros por segundo cuadrado, y por la altura, que en este caso serían los 76 centímetros. Entonces, vamos a realizar esa experiencia para poder hallar la presión atmosférica. Y aquí entonces tenemos que la densidad del mercurio es de 13,6 gramos sobre mililitro, pero lo vamos a pasar a
En ese caso vamos a trabajarlo, si trabajamos la gravedad con metros sobre segundo cuadrado, entonces vamos a pasar estos 13,6 gramos sobre mililitros, lo vamos a pasar a gramos, a kilogramos sobre metro cúbico. Y la altura, que son los 76 centímetros, lo vamos a pasar a metros. Y ahí vamos a obtener nosotros el valor de la presión atmosférica. Bien. Vamos a continuar entonces. Bueno, de aquí se deduce entonces 3 unidades de medida de la presión. Unas son los centímetros de mercurio, otras son los milímetros de mercurio y otra es la de los Torr o Torricelli, ¿no? En ese caso, ahora podemos hallar entonces, podemos hacer otros ejercicios para poder calcular la presión que un líquido ejerce sobre un cuerpo que está sumergido en él. En ese caso podemos aplicar la siguiente fórmula. La presión del líquido sería igual a la presión atmosférica más la densidad del líquido por la gravedad y por la altura. Utilizando esta fórmula podemos realizar estos dos ejercicios que están acá y este que encontramos aquí en este ladito. Bueno. Y a continuación vamos a trabajar acerca de las leyes de los gases. Bueno, acá vamos a observar la experiencia de Torricelli realizada a nivel de laboratorio. En ese caso, entonces, Evangelista Torricelli es un italiano, nace en 1608 y muere en 1647. Aquí vamos a empezar a revisar entonces, tenemos el tubo de 1 metro y le vamos a agregar mercurio. No olviden que el mercurio es el único metal que a temperatura ambiente está en estado líquido. Y parte de mercurio se agrega aquí en el recipiente que va a ir en la parte inferior. El tubo se gira, el tubo con mercurio se gira y se coloca en forma invertida dentro del recipiente que también contiene mercurio. Se fija muy bien. Y en este caso, entonces, se procede a observar. Entonces, aquí vemos el contenedor con el mercurio y el tubo lleno de mercurio. El tubo, no olviden que es de 1 metro. Y aquí podemos observar que en la parte superior aparece el espacio vacío de Torricelli, o el espacio donde prácticamente lo que queda es gas de mercurio en este caso, ¿no? Y entonces aquí ese espacio vacío es debido a la presión que se está ejerciendo sobre el mercurio, la presión que ejerce la presión atmosférica, la fuerza que ejerce la presión atmosférica sobre el mercurio. En ese caso, entonces se procede a tomar la medida que hay en el que hay de mercurio dentro del tubo. Y aquí, entonces, bueno, tenemos aproximadamente, no exactamente, ¿no? Pero aproximadamente los 76 centímetros de mercurio que se habían hablado desde el comienzo. Esa es la experiencia de Torricelli, llevada al laboratorio.